Y vamos a ver entonces los temas que vamos a revisar hoy, y recién me estaban, como para que nos quede en el registro de esta clase que queda grabada, vamos a repasar, bueno, recién me estaban preguntando por entregas de TP1, o sea, la forma de entrega, etcétera, si hay algo para revisar de eso. Vamos a ver estos temas que son operaciones con la matriz. Ahora vamos a ver qué es eso. Estructuras iterativas, que ya están en los videos. Y vamos a hacer un repasito mínimo acá de ciclo for. Manden el presente, acuérdense, ahí lo están consultando, manden el presente al bot en Discord. Le escriben un mensaje privado al bot con la forma que les manda ahí el mensaje. No escriban en el grupo, escriban el mensaje privado al bot. Presente y número de legado. Después vamos a hacer este resumen acá en clase del ciclo for. Vamos a ver un poquito de map y left color puede ser. Lo voy a mencionar nada más, pero vamos a ver un poquito de map. Vamos a hacer un resumen también de funciones que ya veníamos viendo, que ya está también en los videos que están publicados. Y vamos a ver acá en clase un ejemplo que junte estas tres cosas, que de hecho aplica a la consigna de TP2, que conecta todos estos temas, ¿no? O sea, ya está publicada, de hecho, la consigna del TP2, después la vamos a ver, y junta todos estos temas, estructuras iterativas y funciones, básicamente. Con todo lo que ya venimos viendo, que es variables, pimage podría ser o no, es opcional, text es opcional, pero todas las instrucciones de dibujo sí, o las que requieran, digamos, ¿no? Y les voy a dejar una consigna desafío para hacer algo simple, con for y funciones, como para ejercitarse y probar de resolver algo. Como ya habíamos conversado, esta tanda, digamos, esta serie de primeros trabajos prácticos no tienen recuperatorio específico por trabajo, ¿sí? En todo caso, después hacemos un balance y vemos cómo recuperan algunos de los contenidos o algunas de las consignas que no hayan podido aprobar. Pero como no hay instancia de recuperatorio, o sea, ustedes están llegando a entregar, y sobre la devolución que nosotros le podamos hacer, eso está bueno que ustedes terminen de corregir sus trabajos. Lo que pensé en todo caso es empezar a fijar fechas previas nuestras, pueden ser internas, digamos, de la comisión nuestra, a modo de preentrega, ¿sí? Entonces, acá lamentablemente lo que va pasando es que si va quedando para los últimos días las consultas o lo que no llegan, no pueden resolver, hay muy poco tiempo de darles una explicación que a ustedes les sirva para incorporar esos contenidos que están revisando o están viendo. Es que casi hay que decirles lo que tienen que hacer. Yo soy más de la idea de que ustedes hagan una propuesta, si no sale, orientarles dónde está lo que no están dando bien y qué contenidos de lo que vimos sirven para complementar eso. Entonces ustedes siguen un poco su propio trabajo de investigación o de ejercitación, desde lo más chiquito siempre hacia lo más complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, es ir desarmando la consigna del TP que sigue y del TP2, y si ustedes van resolviendo algunos de los desafíos que vamos logrando pautar así en clase, o ya sea que queden para hacer en la semana o que hagamos en la propia clase, después es cuestión de empezar a entrelazar esas cosas que probaron o que lograron hacer, o evolucionarlas, digamos, un poquito más complejas. Así que hoy vamos a plantear acá en esta parte de la clase las consignas del TP2. Por ahí surjan algunas consultas acá, pero sí les pido que digamos, desmenucen toda la
la consigna para que las consultas las tengamos en clase la clase que viene. No me acuerdo ahora la fecha de entrega de esto, pero ya es una buena instancia la primera clase, tener toda, o sea, la clase que siga. Hoy estaríamos presentando la consigna de TP2, la siguiente clase, que es la que sigue, el martes que viene, presencial en el aula 109, como estábamos comentando, que traten de enumerar las consignas que ustedes tengan. No esperen hasta el final a ver todo lo que damos nosotros para ver qué es lo que no se dio y preguntar sobre eso, sino ustedes encarar con la pregunta, ¿sí? Relativas a la consigna. En todo caso, por ahí diremos, sí, esto lo vamos a ver la clase que viene o ya lo vamos a resolver, pero mejor si tratan de ir, digamos, ustedes llegando a las clases con las consultas. Insisto con esta dinámica, juntamos, no podemos responder una por cada una de las consultas, pero las enumeramos, vemos ahí cuáles son los temas que están generando dudas en general, y las encaramos por categorías, y en todo caso después nos repartimos un poquito y consultamos algunas cositas específicas. Sugerencia, no solo para esta materia, pero bueno, esta materia que es esencialmente práctica y de ejercitación, de mucha ejercitación, de aprender algo que ustedes tienen que aprender a manejar ustedes directamente, o sea, no es algo que ustedes tienen que entender y le pueden pedir a alguien que lo haga, tienen que resolverlo, o sea, se tienen que sentarse y practicar. Insisto con esto, lleguen a las instancias de clases prácticas, por algo esto, las clases nuestras no son teóricas esencialmente, no es un teórico, es un horario de una clase práctica repartida en comisiones, si no, nos sentaríamos 300 personas en un aula grande y les disertamos a todo el tema y después, bueno, arréglense. Pero estamos repartidos en comisiones justamente para poder aprovechar esas instancias de consultas un poquito más personalizadas, no tanto como quisiéramos, pero bueno, un poco sí. Ahora sí, se da también en las clases grabadas como estas, que yo voy a aprovechar y voy a hacer un recorrido un poquito más expositivo, y en todo caso después al final paramos un poco más para las preguntas. Pero para que el contenido grabado quede un poquito más organizado, vamos a hacer un recorrido más expositivo. Bueno, acá enumeré los temas que me gustaría poder repasar hoy, para que les queden como vistazos. Vamos acá, con operaciones con la matriz. ¿Qué es operaciones con la matriz? Cuando nos referimos a la matriz en processing, cuando nos referimos a la matriz en processing, nos estamos refiriendo a la manera en que processing resuelve el espacio de coordenadas. Vamos a hacer acá un pequeñito ejemplo. Si hacemos una ventana de 400, vamos a hacer de 500 por 300, por ejemplo. Y hacemos background acá. Y hagamos un pequeño rectángulo casi en el centro de la ventana. Vamos a la ventana 400 por 300. De 100%. Bien. Acá tenemos nuestro pequeño programita con la ventana de 400 por 300, y hay un rectángulo en la coordenada 200,100 en este punto, de 100%. Bueno, ¿cómo resuelve processing el espacio de coordenadas? Eso ya lo venimos trabajando bastante. X e Y inician su origen, digamos, tienen su origen acá, en el 0,0, en la esquina superior izquierda. X crece hacia la derecha, Y crece hacia abajo, y un píxel coincide exactamente con un píxel de la... O sea, cada unidad de X, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 400, coincide con un píxel de la ventana. Este punto 200,150 estaría acá,
y hace un cuadrado de 100 por 100 de tamaño. Ahora, nosotros podemos modelar también o mover esa matriz dentro del espacio de coordenadas de processing. O sea, lograr ubicar el 0,0 en otra parte o incluso rotar el espacio de coordenadas. Es como que la manera de interpretar los ejes cartesianos de processing dentro de su espacio, de su ventana, podemos moverlo. ¿Para qué nos sirve esto? Principalmente para poder resolver operaciones como esta. Por ejemplo, si yo quisiera que este rectángulo esté rotado, acá, tendría que rotar el espacio de coordenadas y poder dibujar rotado ese rectángulo. Las instrucciones que nos permiten operar la matriz son estas: push matrix, translate, rotate y pop matrix. No se ve el cuadro, me dicen. ¿Qué cuadro? Quizás tenés que poner, escalar en la vista de la ventana. En vez de 100%, ajustar a la ventana o algo así. No sé si es algo que yo puedo cambiar desde acá. ¿Alguien más está? Si se ve, tenés que correr las cámaras. Ah, sí, o sea, en la vista que vos tenés ahí de zoom, o corres para los costados, o arriba creo que podés poner ahí podés ver ajustar a la ventana para que se achique. Ahora, esto push y pop matrix es muy similar también a push directamente y pop. ¿Se acuerdan que usábamos push y pop para los estilos? Bueno, push y pop guardan los estilos y la matriz, guardan todo, push y pop. Push matrix, es más, vamos a usar directamente, perdón, en esto, vamos a priorizar esta sintaxis, push y pop, y vamos a, digamos, si quisiéramos más específicos, más específicos en relación a la matriz, usaríamos push matrix. Pero vamos a usar push y pop. ¿Para qué push y pop? Si nosotros modificamos la matriz, que ahora vemos cómo funciona, todos esos cambios se van acumulando y son persistentes. Entonces, si yo hago un cambio y queda cambiado y después quiero dibujar otras cosas, todo lo demás va a estar cambiado. Entonces, para eso usaríamos push y pop para que, primero, recordar cómo está, después realizar varios cambios de la matriz y en todo caso después con pop volver a dejar los cambios como estaban. Sí, ahí Camila pregunta si nos asegura que se hagan en una sola parte. Sí, son como crear un paréntesis, digamos, ¿no? Hago un paréntesis, hago cambios de la matriz, incluso de los estilos también, y hago pop y cierro paréntesis. Y todo vuelve a estar como estaba antes de iniciar esos cambios. Es más, vamos a nuestro ejemplo y vamos, para ir teniendo referencia, vamos a hacer dos rectángulos, incluso uno un poquito más arriba del otro. Ahí. Entonces tenemos dos rectángulos. Bien. Supónganse que el primero queremos hacerlo rotado, con algo de ángulo acá. Bueno, la función para eso es rotar, o sea, yo tengo que inclinar el espacio de coordenadas. Antes de dibujar el rectángulo, voy a hacer rotate y vamos a poner acá un ángulo. Algo habíamos hablado de ángulos, que los ángulos tienen que estar expresados en radianes. Nosotros los ángulos más comunes para nosotros es hablar, por ejemplo, de 360 grados. Pero eso, bueno, aparte de hacer una rotación de 360 grados, no tendría sentido porque estamos dando toda la vuelta, pero 180 para girar, digamos, voltear la mitad, o 90 para girar a 90 grados. Ahora, los ángulos que nosotros les pasemos a las funciones que requieran ángulos se expresan en radianes.
Los radianes, si después quieren hacer una búsqueda, son los números que nos permiten representar ángulos para cualquier tipo de función que requiera ángulos, o ubicar puntos sobre una circunferencia. Yo puedo ubicar los puntos sobre una circunferencia expresando un ángulo. Bueno, esos ángulos los puedo expresar en grados o en radianes, que son unidades diferentes. Los radianes son los relativos, o las unidades que se usan para los radianes están asociados al número pi. El número pi es la cantidad de veces que entra el radio en una circunferencia, ¿sí? En realidad la cantidad de veces que entra el diámetro en una circunferencia. Y se usa esos números de radianes para ir ubicando un punto sobre una circunferencia. Si ustedes se imaginan un círculo y empiezan desde cero a dar toda la vuelta contando la dimensión del radio, van a ver que el radio entra 6 veces .28, o sea, 6,28 veces, que es 2 veces pi. Ahora, me preguntan si es posible que funcione distinto con el text. Claro, ahí María, no sé si estuviste probando de rotar. Ahora vamos a ver qué pasa con la rotación. Acá les estoy explicando cómo encontrar un ángulo. Y lo que vamos a hacer ahora para simplificar este tema, o la comprensión de este tema, es convertir cualquier número expresado en grados, convertirlo a radianes. O sea, yo puedo así decirle a rotate, que es una función de rotación que necesita un ángulo, pasarle un número expresado yo lo puedo pensar así, en grados, 180 grados. Con la función radians lo convierto a radianes. Claro, los que utilizaron arc en los primeros dibujos tuvieron que encontrar ángulos para encontrar puntos sobre una circunferencia. Ahora, rotar un cuadrado 180 seguimos en lo mismo, es muy equivalente. Vamos a rotar, por ejemplo, 45 grados. Y veamos qué pasa. Estoy haciendo rotate 45 y después dibujando un rectángulo en 200,150 y en 230,180. Bien. ¿Por qué además de rotados, los cuadrados están acá? No están en la coordenada que esperábamos acá. Porque las rotaciones se realizan sobre el origen, sobre el 0,0. O sea, fíjense, acá arrancaba X y la rotación inclinó el ángulo X, inclinó el ángulo Y, pero en el punto 0,0. Entonces, imagínense, es más, vamos a hacer a ver si podemos dibujar acá una línea para que se note, desde el origen 0,0 hasta 400,0, es una línea horizontal en X, y una línea vertical en Y. Para que vean, bueno, esta segunda línea no se va a ver. Pero ven, esta línea que está acá, debería estar horizontal acá, porque es una línea desde el 0,0 al 400,0. La ventana sería 0,0 hasta 400,0. Pero como hay una rotación antes, el espacio de coordenadas está apoyado en ese punto 0,0, pero rotado 45. Entonces X crece así, en este sentido. Es como que Processing su matriz estuviera corrido, entonces cuenta X así y cuenta Y para abajo, y hace 200,150 y le da este punto. ¿Cómo dibuja un cuadrado? 100 por 100. ¿Bien? Entonces, ¿cómo logramos? Esperen que voy a guardar este ejemplo como rotate sin translate. Y voy a guardar ahora, vamos a seguir este ejemplo para ver cómo resolvemos esto de encontrar el punto de pivot. La reacción a ver, vamos a poner acá, la reacción de Germán es porque no se entiende o porque sí entendiste.
El cerebro, explota el cerebro es que entendiste algo, entiendo yo. Bueno, sigo. Si me aclaran ahí el emoji. No sé. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder dibujar nuestro rectángulo acá, en la coordenada que queremos, pero rotado? Ah, bien, gracias. O sea, que esté en la coordenada 200,150 y rotar ahí el cuadrado y dibujarlo ahí en ese punto. Lo que tenemos que hacer es, con translate, que es la otra función que vamos a trabajar, ubicar el punto de origen en el punto pivot, o sea, donde queremos que sobre el eje que se generen las rotaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro origen de rotación? Sería la coordenada del cuadrado, translate 200,150. Esto mueve el origen 200 en X y 150 en Y. O sea, ese translate lo que hace es correr el 0,0, lo corres 200 para la derecha y 150 para abajo. Y queda en ese punto el 0,0. Voy a poner estas mismas dos instrucciones que habíamos puesto para dibujar líneas horizontales y verticales, para que veamos en ese punto cómo está la traslación, digamos, ¿no? Justo es un poquito confuso, pero fíjense, hacemos translate 200,150, y dibuja esa línea horizontal desde 0,0, empieza acá, a 400,0 y se va para afuera. Y la línea vertical desde 0,0 a 0,300, o sea, dibujó esto. Ahí ya podemos ver que el 0,0 está acá. La siguiente operación de la matriz fue rotar. Rotamos a 45. Hicimos esto. Dibujamos las líneas en 0,0, que ahora sí arrancan acá, pero ¿qué nos está pasando ahora? Que el cuadrado se está dibujando en 200,150, o sea que desde acá, desde el 0,0, se está yendo hasta ahí. Entonces, una vez que nosotros ubicamos cómo se resuelve o se interpreta esto, ubicamos la coordenada en el punto de pivot, hacemos la rotación, pero como el 0,0 ya está en ese punto, dibujamos pensando que sabiendo que el 0,0 está en la coordenada que nosotros queremos. O sea, dibujamos relativo a 0,0. Este siguiente cuadradito, lo mismo, en no estar en 230, sino en 30. En 30,30. Porque el 0,0 ya está en ese punto. Bien, ahí está nuestro cuadrado rotado, y el siguiente cuadrado en 30,30 en este punto. Fíjense si a ver si por ahí se nota, vamos a usar la coordenada del mouse para pasarle los grados a la función rotate para que se vea el efecto de la rotación junto con el movimiento del mouse. Si yo me voy en mouse X a 0, estoy prácticamente en rotación 0. A medida que aumenta X, mouse X, le estoy pasando más grados, ¿sí? Por acá estoy en 200 grados, y si llego acá estoy en 360, mouse X, 360 grados, dimos toda la vuelta, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Usted Sí, para que quede el cuadrado sobre la línea, cambió la coordenada, o sea, puso 0 también? O sea, la misma coordenada que la línea, para que queden juntos. acá, esto, Sí. claro. ¿Por qué? Porque yo hice el translate al Sí. 200,150. A partir de ahí, desde este translate en adelante, el 0,0 está en ese punto. Sí. Entonces, el dibujo que yo haga
tengo que saber que el 0,0 está acá. Entonces, dibujo el rectángulo ubicado en 0,0. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo acá, parecido a esto. Vamos a pensar el translate y el rotate. A ver. Vamos a poner translate mouse. X, mouse Y. Vamos a hacer un translate a la coordenada del mouse. Y vamos a dibujar ese rectángulo que venimos dibujando en ese origen de coordenadas. Rotemos 15 grados este elemento, este dibujo. Fíjense que en cada fotograma lo que voy a estar haciendo es trasladar el origen de coordenadas al valor de mouse X y mouse Y. Entonces, en cada fotograma estoy ubicando el 0,0, en lugar de estar acá arriba de la ventana, está en las coordenadas del mouse. Y la rotación se hace relativa a ese punto. Y siempre que hacemos eso, digamos, de que ponemos la coordenada en el punto de pivot, nuestros dibujos tienen que ser relativos a esa coordenada. Es más, si quisiéramos que este cuadrado esté centrado, podemos cambiar a Rect Mode Center o restarle la mitad del ancho y del alto a nuestro cuadrado. Entonces, se dibuja de ancho 100 por alto 100, pero 50 a la izquierda y 50 para arriba. ¿Bien? Este ángulo de rotación, para seguir un poquito más este ejemplo, podría ser una variable. Vamos a declarar una variable flotante rotación. O vamos a ponerle ángulo. Vamos a inicializarlo en 0. Y por cada fotograma vamos a aumentarlo 0,5. O sea, perdón, al ángulo le aumentamos 0,5. Eso va a pasar en cada fotograma. Entonces, trasladamos a mouse X, mouse Y. Y me falta pasar esta variable, pasarla a la rotación que queremos lograr. Entonces, fíjense que ahí la traslación está ubicando el 0,0 en la coordenada del mouse y la rotación, en este caso una variable, está realizando por cada fotograma que la rotación sea un poquito más. Siempre es 0,5 grados más, porque a ángulo, la variable ángulo va aumentando de a 0,5. Bien, pero ahí ya lo importante en este punto es que entiendan cómo usar translate para ubicar el origen de coordenadas en el centro del elemento que estoy por dibujar, y las rotaciones se hacen en torno a ese centro. Y los dibujos se hacen en torno a 0,0, que es donde está el centro ahora. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, un marco? Quiero dibujar un cuadrado que ocupe toda la ventana. A este rectángulo le vamos a poner fill amarillo. Y al que sigue le vamos a poner no fill. Y hacemos un rectángulo que vaya desde 40 hasta 300, de tamaño 320 por 220.
debería ser un rectángulo ubicado en 40,40 por acá, de ancho 320 por 220 de alto. Un rectángulo de esta, más o menos esta dimensión ubicado en ese punto. Pero ¿qué va a pasar? Fíjense que el rectángulo no se dibuja, digamos, de manera absoluta en la ventana, sino que el rectángulo sigue adoptando las transformaciones de la matriz, tanto del translate como del rotate. Esto es porque las traslaciones son persistentes y además son acumulativas. Entonces, por ejemplo, yo quiero lograr que el rectángulo amarillo se traslade y rote, claro, y ahí tendríamos, como dice Camila, resolver esto con push y pop. Vamos a hacerlo directamente con push y pop, no push matrix, sino push solo. Hacemos push acá, o sea, guardamos o recordamos, podríamos decir. A este punto. O sea, en este momento guardamos como está. Trasladamos, rotamos, dibujamos el rectángulo que tiene que usar esa transformación, y el siguiente rectángulo que no queremos que use esa transformación, ahí ponemos, o cuando ya terminamos de dibujar lo que necesitábamos que adopte las traslaciones, usamos pop. Entonces, acá volvemos al... Ahí se entiende, digamos, que estamos recordando en un punto, haciendo las modificaciones que necesitamos para esto y dejando todo como estábamos, ¿sí? Yo digo usar push y pop porque son los lenguajes que más adelante vamos a usar en otros lenguajes que vayamos aprendiendo. Pero podría ser push matrix y pop matrix. Entonces ven que el primer rectángulo adoptó se dibujó tomando en cuenta las transformaciones de la matriz, y en los siguientes no. El siguiente rectángulo no. Algunas cositas para tener en cuenta. Yo no puedo hacer push y no hacer pop. O sea, no puedo hacer esto. Siempre que haga push, tengo que hacer su correspondiente pop. Porque cada vez que hago push, estoy como tratando de recordar un punto nuevo. ¿Qué dice en la parte de push para anotar? Recordamos la operación recordamos la transformación de la matriz a este punto. ¿Sí? ¿Se acuerda ahí cómo está? Hace las traslaciones y vuelve a dejar como estaba antes. Si no hacemos un pop, lo que va a estar pasando en cada fotograma es que estoy recordando un punto nuevo y lo ejecuto para que vean un posible error que pueden llegar a encontrar. Push matrix cannot use push more than 32 times. No, o sea, se trataron de recordar más de 32 puntos y nunca hice un pop para volver un paso para atrás, ¿sí? Siempre que hagan push, hagan pop para que vuelva un paso atrás y no intente crear nuevos puntos de recordar la matriz. Acá no lo estoy mencionando ahora, pero yo puedo crear, bueno, lo vamos a explicar ahora también, ya que estamos. Voy a poner push varios niveles. Ana Juárez al bot, mándale el presente. Bien. ¿Qué es esto de push varios niveles? Tenemos este ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, y supónganse que este cuadradito que está girando, rotando acá, queremos que tenga
¿Qué podría ser? Un elemento al costado también que esté girando sobre sí mismo, como si fuera su flequillo y esté girando. Voy a poner acá un fill negro. Y vamos a dibujar una elipse chiquita. ¿Cómo dibujo? Si mi rectángulo lo estoy dibujando en 0,0 de tamaño 100%, ¿cómo dibujaría alrededor o al costadito, o digamos arriba de este cuadrado, una elipse sobre su lateral? Yo sé que la elipse, si la dibujo en 0,0 de 10,30, vamos a poner, van a ver que se va a dibujar, ¿en dónde? En el centro del cuadrado. Porque el centro, o sea, la coordenada 0,0 sigue siendo donde estamos ubicados en este punto. Entonces, ¿cómo dibujo esto arriba del cuadrado? Relativo a este 0, me voy 50 para arriba, que es el ancho de mi cuadrado. Y ahí le voy a dibujar ese elementito ahí arriba. Si quisiera rotar acá para que acá por ejemplo podemos hacer frame count, que es una variable que puede aumentar en el tiempo y no pasa nada, pero la multiplicamos por un número más chico para que no aumente tan rápido. Y me está pasando eso, que la rotación que quiero lograr se está haciendo en torno al 0,0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? No rotar sobre el punto que estoy ahora, sino hacer una traslación, o sea, trasladar a donde yo quisiera dibujar eso, o sea, 0 menos 50, y sobre eso hacer la rotación. Y ahora dibujar en 0,0. O sea, si encuentran la coordenada donde va el elemento, y después quieren en realidad rotarlo, lo que tienen que hacer es un translate ese punto, a esa coordenada, y el objeto dibujarlo en 0,0. Ahí estaría rotando sobre sí mismo. ¿Qué podría pasar que si quisiera hacer uno del otro lado, igual? Bueno, si yo vuelvo a hacer esta expresión que tengo acá, van a ver que las rotaciones y traslaciones se van como acumulando. Entonces, me empieza a pasar eso. O sea, ¿cómo me voy desde el punto donde estoy dibujando esa orejita, quedó como una oreja? ¿Cómo me voy de ese punto al otro lado? Bueno, ¿qué podemos hacer? Acá, donde empezamos a dibujar una elipse a un costadito, podemos hacer un nuevo push, la dibujo y hago pop. Esta otra, lo mismo, push. O sea, si hice un push en este punto y me moví 50 en Y para arriba, acá hago un push y me muevo 50 para abajo y termino de hacer acá un pop. Fíjense cómo quedó un push desde acá hasta acá, o sea, un push y pop entre esos dos. Push y pop entre esos dos, y todo el objeto entre push y pop hasta acá. Entonces, de alguna manera estoy acumulando niveles de rotación, de traslación y rotación, y logrando poder volver de a uno un nivel para atrás para poder generar otros. ¿Sí? Esto es como las nociones básicas de operar con la matriz y cómo conservar el estado antes de generar las traslaciones y rotaciones para poder volver un paso atrás. Es muy parecido a lo que habíamos mencionado cuando empezamos a ver dibujo. Si yo voy a hacer cambios de estilo para dibujar algo, empiezo con push, hago los cambios de estilo y termino con pop para dejar los estilos como estaban antes de empezar mi dibujo. Bien. Sigamos un poco el hilo acá.
me parece que voy a alternar un poquito el orden, vamos a pasar a funciones, a repaso de funciones. Porque tiene un poquito que ver con esto. O sea, ya habíamos visto funciones y uno de los... Voy a pasar este mismo ejemplo a funciones, para que veamos un poco una de las aplicaciones relativas a las funciones. Lo guardo. Vamos a poner matriz y funciones. Una de las aplicaciones de las funciones es la posibilidad de encapsular código. Eso es como lo más básico. O sea, todo este código que está acá, ponerlo dentro de una función con un nombre y poder invocar esa función para que realice ese comportamiento y no tener todo el código acá, sino tenerlo en otra función. Algo que no pudimos ver en clase porque no podía proyectarlo, es esto, poder crear nuevas pestañas. Yo lo había explicado en el pizarrón, por ahí ahora lo vamos a repasar así lo ven. Podemos crear una nueva pestaña y le vamos a poner por nombre, por ejemplo, f guión bajo, o sea, f de función, guión bajo, carita. Suponiendo que eso que estamos dibujando es una carita. ¿Qué hace esta nueva pestaña? Me crea dentro de la carpeta del sketch, voy a mostrarles acá, dentro de la carpeta del sketch, este es el principal, que es el que tenemos acá, esta pestaña, crea una nueva carpeta, un nuevo PDE que va a tener código fuente adentro. ¿Sí? Cuando yo ejecuto, acuérdense que cuando le ponemos play a esto, el compilador junta todo el código y lo pone en funcionamiento. Bueno, va a juntar el código de todas las pestañas y lo va a poner en funcionamiento. ¿Qué nos permite esto de crear una pestaña? Y la posibilidad de utilizar funciones con su característica de encapsulamiento. Me llevo esto, o sea, todo lo que dibuja la carita, lo corto, y lo voy a pegar acá, pero dentro de la declaración de una función. Esto es muy parecido a lo que tienen que haber visto en los videos del robot, ¿sí? Una función sería por ahí, una posibilidad es ponerle carita o vamos a ponerle dibuja carita. Siempre las funciones arrancan con minúscula y en todo caso si tienen más de una palabra la pueden poner con siguientes mayúsculas, pero que arranque el nombre de la función con minúscula. Esta función que estoy declarando acá, cuando yo invoque en alguna parte de mi código, ejecutaría todo esto. Las funciones que son para dibujar, por lo general, las vamos a llamar dentro del draw. Dibuja carita. Esto es, invoco a la función. ¿Qué quiere decir invocar? Es que va a realizar lo que la función está declarada que va a hacer. Y acá, esto que está acá, es declaración de la función. Otros lenguajes utilizan, para que se vayan familiarizando con esto, la sintaxis de declaración es más similar a esto. Function dibuja carita. Pero en processing es void dibuja clarita, ¿sí? Carita. Bien. ¿Qué hace nuestro código entonces en el draw? ¿Quién es el que invoca la función, el evento draw? Tiene acá una background, invoca, dibuja carita, la función realiza todo eso y después tenemos más funciones. Bueno,
Acá resulta bien evidente esto de usar el push y el pop al final de una función para que todos los cambios que yo haga dentro de la función vuelvan a estar como estaban al principio. Ahora, esto sería un ejemplo, digamos, de dibujar una carita, ya que estábamos siguiendo este caso, un ejemplo básico de dibujar una carita en la coordenada del mouse. O sea, esta función que hace, dibuja una carita en la función en la coordenada del mouse. Es más, podríamos, yo les recomiendo esto, esta declaración de función, agregarle un comentario que diga esto, dibuja una carita en las coordenadas del mouse. Bien, eso es lo que hace nuestra función. Supónganse que quisiéramos avanzar un poco hacia el hecho de decir, bueno, que una carita esté en la coordenada del mouse y pueda tener un amigo en otra coordenada fija en la posición de la ventana. Yo tengo una función que dibuja la carita, pero si la invoco 2 veces, voy a tener 2 funciones, 2 caritas dibujadas en la coordenada del mouse, porque la carita solo se dibuja, o sea, resuelve dibujarse en la coordenada del mouse. Lo que estaría bueno es que yo a la función, miren que voy a guardar acá, lo voy a guardar, función con parámetros, que yo a la función le pueda decir, por ejemplo, así como a las funciones les puedo pasar un color, o al rectángulo le puedo pasar las coordenadas, que a mi función dibuja carita le pueda decir en qué coordenadas quiero. Y si quiero una en la coordenada del mouse, que yo le diga, que pase los valores que quiero que use para dibujar, y que pueda hacer otra en otro lado, en 300,150. Entonces, voy a preparar mi función para que pueda recibir parámetros y que los parámetros que reciba yo los pueda usar como coordenadas de lo que quiero dibujar. Esto lo menciono rapidito, está en los videos. ¿Cómo preparo la función para que reciba parámetros? Entre los paréntesis pongo el tipo de datos, por ejemplo x, y float y. Quiero recibir 2 valores de tipo numérico. ¿Qué voy a hacer con...? Ahora mi función no va a ser dibuja coordenada en la coordenada del mouse, una carita en la coordenada del mouse. Dibuja una carita en las coordenadas x, y. O sea, voy a recibir 2 valores numéricos y con esos valores numéricos me voy a mover al punto que reciba y voy a dibujar en torno a eso para que dibuje ahí esa cara. Entonces, esto es mi sugerencia, a los nombres de variables de parámetros ponerles un guión bajo. Hay diferentes escuelas relativas a esto, pero si yo acá le pongo x guión bajo y guión bajo, dentro de mi función, la variable x guión bajo es el parámetro y guión bajo es el segundo parámetro. ¿Qué valores tiene x y y? ¿Qué valores va a tener? No lo sé. En la declaración de la función, no lo sé. Solo sé los valores que va a tener cuando yo invoque la función. Yo la voy a invocar pasándole estos valores numéricos al primer parámetro y al segundo parámetro. Lo único que tengo que hacer yo en la declaración de la función es guardar coherencia en el orden en el que están. O sea que si este es el primer parámetro, ese parámetro lo voy a interpretar como x y voy a hacer el translate a x-bajo. Y este parámetro, el segundo, lo voy a interpretar como y me voy a mover ahí. Esto podría ser cualquier nombre. 1, 2.
por ejemplo, ¿no? Como nombre de parámetros. Entonces, traslado el parámetro 1, traslado el parámetro 2. Pero bueno, está bueno que se corresponda en el sentido de comprensión para qué lo uso, que si el primer parámetro va a ser X y el segundo va a ser Y, utilice esos nombres muy similares, digamos, ¿no? X e Y. Fíjense que entonces cuando yo invoque la función pasándole un valor y un segundo valor, el primer valor va a trasladar a X, el segundo va a trasladar en Y, va a dibujar ese cuadrado en el 0,0 que nos quedó, el XY, va a hacer el translate desde ese punto 50 para arriba, en este caso, y 50 para abajo, y va a ir dibujando esos cuadraditos, etc. Entonces, ahora sí, si vemos acá el programa principal, esta invoca la función mouse X, pasándole el valor de mouse X y el valor de mouse Y, y esta invoca la función pasándole 300,150, este punto dentro del espacio de coordenadas. Y esa misma función, al poder pasarle parámetros, puedo dibujar los elementos en diferentes lugares. Esto que está acá va a ser útil, por ejemplo, esta comprensión o uso de las funciones, va a ser útil en la siguiente parte, después de ver ciclo for, ¿sí? Ahora vamos a ver ciclo for, y vamos a ver cómo, por ejemplo, dentro de las repeticiones del ciclo for, podemos invocar una función pasándole valores y que el ciclo for repita o haga la repetición de invocar muchas veces a esa misma función y poder pasarle parámetros para lograr un resultado repetitivo visualmente. Por ejemplo, acá nosotros llamamos 2 veces a la función con diferentes coordenadas y dibujamos esos 2 elementos. Pero, por ejemplo, si hiciéramos algo así, 300,50, 300,100, 150 y 200, y tuvimos que copiar y pegar código para dibujar 4 caritas en sentido vertical, digamos, ¿no? Esas 4 que están ahí. Y podríamos agregar una más para llegar hasta 250. Ahí vemos cómo la función, al poder pasarle yo parámetros que los interpreto como coordenadas, me sirven para dibujar un elemento. Ahora, lo que estamos viendo acá es que en algún punto también copiar y pegar código, podemos llegar a resolverlo de otra manera, y lo vamos a ver ahora con ciclo for. Cierro esto acá. Hacemos un archivito nuevo. Ciclo for lo voy a mencionar muy elementalmente porque también está en los videos. Y, perdón, mientras voy escribiendo acá el código, yo creo que en el ejemplo anterior ya se empieza a ver algo relativo a la consigna, si es que estuvieron ustedes chusmeando ya el planteo de la consigna. Vamos a ver ciclo for y vamos a conectar ciclo for con el tema de la consigna. ¿Vienen bien? ¿Sigo? ¿Me siguen? ¿Necesitan parar? ¿3 minutos, 5? ¿O podemos seguir? Escríbanme ahí en el chat o en Discord. ¿Cómo vienen? O sea, aprovecho para tomar un mate. ¿Quedó alguien?
Bien. Bueno, Martín, bien, bien. Varos, bien. Bien, mareado, pero bien. Es comprensible, es comprensible. ¿Qué les recomiendo de esto que venimos viendo ahora así en seguidilla? Taca, taca, taca. Es más, no paré ni para hacer preguntas. Que vayan después haciendo pruebas chiquitas de cada cosa, de translate, de rotate, y vayan haciendo esos ejercicios con cosas chiquitas. No agarren código hecho, que, digamos, si ven código hecho que resuelve algo con alguno de estos temas, úsenlo como para probar, a ver qué pasa si toco acá o allá. Pero después sus ejercitaciones, háganlas, yo les recomiendo, empiecen con un documento así en blanco, un sketch en blanco, y en todo caso empiecen a transcribir, ni siquiera copiar y pegar, a transcribir. Si quieren copiar y pegar alguna línea como esta, para ahorrarse escribirlo, bueno, pero no copien bloques de código funcionando. Sí, está bien, no hay problema. Luca, lo mismo, los que se tengan que desconectar por lo que fuera, están en libertad de hacerlo. No se olviden de pasar el presente al bot. Y esto, el resto de la clase sigue grabada, así que también lo pueden revisar después. Y insisto con esto, nos vemos la próxima clase presencial, aula nueva, la 109 dentro de Fonseca. Lo vamos a publicar después ahí para que tengan ahí. Bueno, seguimos acá con, ahora voy a repasar rapidito los ejemplos de for, o sea, un resumen de for, para que veamos cómo podemos resolver, incorporar for y funciones, que es lo que tienen que resolver en la consigna de TP2. Supónganse que queremos dibujar, bueno, vamos a mostrar algo de la consigna. Mejor, vamos a buscar algo relativo a la consigna, o sea, para que vean el tema de la consigna, así vemos lo que queremos lograr y cómo aplica el uso de for para eso, ¿no? Elegimos para evaluar, digamos, los contenidos que estamos viendo. Nuestros contenidos son, acuérdense, son conceptos de programación. Utilizamos el tema de arte óptico o arte de ilusiones ópticas, no necesariamente ilusiones ópticas, sino, digamos, arte en base a patrones, o con efectos, digamos, que utilicen el uso que implementen el uso de arte óptico, para lograr representar o replicar la obra de algún artista. Esto está bastante idéntico, digamos, ¿no? Esta resolución está hecho con un video, es sin audio, ¿no? No hace falta usarlo con audio. Me quedó grabado el audio en el ejemplo. Pero fíjense, una obra de un artista, este es Apolonio, Marina, creo que es Marina Apolonio, un ejemplo de artista que utiliza el arte óptico como para tema de sus obras, y después cómo poder parametrizar esa obra y modificar esos valores que están implementados en el ejemplo de la obra que hayan elegido. Ahora no me detengo mucho, pero acá tienen todas los contenidos o los requerimientos técnicos de la consigna, para poder resolver la consigna, el tamaño, que tenga una imagen, que la imagen que vayamos a usar de referencia esté a la izquierda y a la derecha el dibujo que queremos representar, tiene que ser interactivo, tiene que tener al menos una función con parámetros que no retorne valor y una que sí retorne, y ahora eso no lo llegamos a ver, a repasar en clase, pero está en los videos y podemos verlo después. Utilizar condicionales, utilizar los eventos de mouse y teclado, algunas funciones matemáticas como dist, map o random, creo que de estas vimos dist, todavía no vimos, bueno, random un poquito, que se puede reiniciar
el estado de la aplicación al estado inicial. En el ejemplo se ve que arranca, hay una tecla que dispara el evento y lo deja como está, con los valores más parecidos al principio. Y la imagen bueno, esto que tiene que estar ubicada a la izquierda, la imagen. En este caso, esta entrega del trabajo va a ser acompañada con una representación parecida a esta. O sea, una grabación de pantalla donde yo puedo ver el código en funcionamiento con una webcam a la vista y una explicación del código, ¿sí? El código en ejecución y una explicación, un repaso por el código de dónde está lo que hace cada cosa, no con mucho detenimiento, pero sí poder identificar los bloques, de decir, bueno, acá está el for que dibuja esto, acá está la función que dibuja o toma estos parámetros para dibujar estos elementos que están acá, ¿sí? Bien, como ya les comenté, bueno, podemos usar, es muy probable que utilicen todo esto, que utilicen colisiones para resolver el tema de botones, y el manejo del tiempo con contadores, ya sea con milis o contar fotogramas, ¿sí? Vamos a volver sobre eso. Bueno, lo que quiero ir más allá ahora de los requerimientos técnicos que tienen que haber, o por ejemplo, relativos a los contenidos en programación, que repasemos un poquito, sí, el tema de lo que hay para lograr, y preparamos este documento que tiene un poco sobre la explicación del arte óptico o el arte cinético. Esto está bueno, está explicado para chicos, y en ese sentido es bastante práctico para nosotros, para entenderlo. Bueno, entre publicidad y publicidad, hay una explicación del arte óptico y van a ver que hay algunos ejemplos de cómo logran el arte, cómo los artistas utilizan efectos visuales y en muchos casos por la repetición de patrones para lograr efectos visuales, ¿no? Hay algunos bastante simples como estos, simplemente una sucesión de rectangulitos. Muchos de estos, el auge era lograrlos con, son artistas plásticos que lograban esto con acrílicos, pintando, con pinceles, y jugaban con esa técnica repetitiva, pero de manera analógica, repitiendo patrones. Acá hay un juego del color, digamos, hay algo de la repetición modular, pero esta variación de los colores empieza a generar una ilusión de tridimensionalidad que no está en la pintura, que aparece por el juego con el color. Y acá hay muchos que sí están asociados al uso de patrones. O sea, las búsquedas que ustedes puedan hacer para elegir una obra tienen más que ver con esto, arte óptico basado o en base a patrones. Si hacen búsquedas de imágenes en sí, van a encontrar pinturas de este tipo, ¿sí? En una primera instancia, yo les voy a pedir que validen la obra que van a utilizar. ¿Por qué? Porque yo en base a mi experiencia puedo decirles, esta se puede realizar con ciclo for, y esta obviamente no, esta sí se puede, estas no. Necesitaríamos por ahí algunas herramientas más de programación y de efectos visuales para poder lograr esto, que todavía no manejamos y que no hacen específicamente a la consigna, pero hay algunas que sí. Esta sí, por ejemplo. Esta también, algunas son más complejas que otras. Esta no. Acá podría llegar a lograrse con random o noise. Esta estaría interesante lograrla con ciclo for porque hay una repetición de elementos, líneas blanca, negra. Ahora, lo que nosotros tenemos que poder llegar a lograr es modelar algunas propiedades en esa repetición. La primera propiedad que modelamos entre una y otra es la ubicación. O sea, acá hay una repetición de elementos, pero no están todos en el mismo lugar.
está uno al lado del otro. Hay artistas como estos, un gran ejemplo, o digamos uno que juega mucho con esto, es este que mencionamos acá, Víctor Vasarely. Si ustedes buscan, hacen búsqueda de los autores, nosotros les pasamos autores posibles acá, pueden buscar otros más. Víctor Vasarely, si van a sus imágenes, van a ver que trabaja mucho con lo modular, pero bueno, con esos efectos que estamos hablando que no son, no los podríamos resolver en este punto. Pero tiene una serie de obras como estas, por ejemplo, que son repetición de un módulo al lado del otro, con alguna variación de color. Acá hay una repetición, pero es una repetición circular, ¿sí? O sea, se está repitiendo un elemento desde el centro hacia afuera. Esta podría ser una obra que se puede hacer. Bueno, así también pueden buscar los demás autores. Yo hice una búsqueda de esta Bridget Riley, o Riley, que van a ver que sus obras, muchas de esas se podrían realizar. Esta es una obra válida, pero fíjense el año en lo que era el auge, digamos, ¿no? En este caso, por el juego plástico de los acrílicos, para lograr algo que hoy con programación podríamos resolver con muy poquitas líneas de código, ¿no? Digo que estas obras, esta obra, por ejemplo, es una obra debe ser de Bridget Riley, voy a ver. Sí. Muchos de esos artistas tienen series con las estéticas muy parecidas, digamos, ¿no? Si toman esta obra y logran replicar de alguna manera los colores, el criterio de adoptar esos colores, quizás no idénticos, pero bueno, a ver cómo podrían lograr replicar esa serie de colores con Cyclophore. Es un desafío interesante. Acá hay algo interesante también que tiene el juego por ahí un poco parecido a lo que hablábamos hoy, con Rotate y Translate. Y hay muchas obras que también, a ver si tengo acá algún ejemplo, van a poder lograr con esta, por ejemplo, con Rotate y Translate. Esto me parece que el resultado visual de esto es una repetición de ese elemento, el hexágono, repetido en su tamaño y sí, solamente en el tamaño, porque la posición sigue siendo centrada en el medio, en la posición y el color. Es un hexágono que cada repetición de ese módulo está siendo rotado. Yo lo dibujaría desde afuera hacia adentro, porque si voy dibujando de adentro hacia afuera, voy tapando lo que ya hice, ¿no? Un hexágono grande que se va achicando y rotando hacia el centro y termina generando esa sensación de espiral y de profundidad. Esta es una obra que se puede resolver con Cyclophore. Acá hay otras parecidas. Van a ver que son del mismo autor. Cuando encuentran una obra y encuentran otras parecidas, como les digo, son obras del mismo autor que hacen una serie, por ejemplo. Vamos a hacer eso, vamos a tomar esta primera semana para que ustedes validen la obra que les parece que pueden hacer. Si por ejemplo alguien me dice esta, yo le diría que no. Esta que es interesante, está interesante el desafío de lograr que la escala se vaya aumentando a medida que se va agrandando hacia allá, pero es bastante compleja de resolver. Yo le recomendaría que no. Pero acá hay una serie de Vasarely que yo creo que sí se podría resolver. Tiene el desafío interesante de los colores, cómo lograr alternar de manera quizás aleatoria los colores. Nosotros tenemos acá una limitación que no vamos a usar arreglos, que es una estructura en memoria que nos permitiría guardar una serie de valores. Acá tendríamos que tener en muchas variables muchos de estos colores y usar muchos if para preguntar cuál estoy por dibujar para ver de qué color lo voy a pintar. Eso se podría resolver más adelante con el uso de arreglos, que es un tipo de espacio en memoria, una estructura de espacio en memoria.
Como no vamos a usar arreglos en esta etapa, ver otras estrategias de resolver el color, o por ahí lograr esta construcción modular de cuadradito, un cuadradito con un círculo adentro, y lograr por ahí un degradé de colores, o ver otras estrategias de tomar colores. Acá se ve un poquito de la escala de la obra. Pueden, por ejemplo, tomar esta foto. Esta puede ser la imagen de referencia, y ustedes con Ciclofor tratar de replicar esta obra al lado. O sea, no necesariamente que se vea, como está acá, que se vean idénticas las obras. A ver, se me fue acá. Que no necesariamente que se vea el cuadrado de la imagen idéntica. ¿Se me fue? Que no, acá. Como está acá, no hace falta que esto se vea idéntico a lo que está a la izquierda. Si acá ponen una foto de la muestra donde está el cuadro, y bueno, y acá está la representación del cuadro, está bien. Bien, si siguen el documento, además de los autores que tienen como ejemplos, acá hay ejemplos de las obras de un ejemplo de Vasarely, y después alguna serie de ejemplos que son realizables para que ustedes vean y tomen como referencia. ¿Sí? Acá está el link al video que está publicado, y una explicación de cómo funciona en este caso el video que está funcionando en el ejemplo. No está el código fuente del ejemplo porque sería una resolución de consigna. Pero en el video que está funcionando acá, que se ve esto, el mouse que se mueve en Y, y las teclas que cambian aleatoriamente el color. Y la tecla R resetea los colores iniciales. En este caso, eso está aplicado acá, ¿no? En este caso, hay colores aleatorios porque hay 3 colores implementados en esta resolución. Un color para el fondo, un color para este costadito de los círculos, y un color para este otro costadito de los círculos, el costado derecho. Esto, les cuento, está resuelto con 2 arcs. Hay un arc, o sea, un for que dibuja un círculo, un arc de este lado y un arc de este lado. Entonces, el resultado visual es que a medida que el for va agrandando los valores, se va dibujando un arc hacia la derecha cada vez más grande, hacia la izquierda otro cada vez más grande, y un círculo a su vez cada vez más grande. Vamos a ver ahora, como último momentito de la clase, un ejemplo de ciclo for modular, y vemos en qué sentido se puede implementar digamos, esbozar una obra, no de este tipo, lo podríamos ver la clase que viene, pero sí una obra o cualquier, digamos, reconstrucción modular que querramos lograr. Bien, ahí veo que estaban aclarando el tema de pasar al presente. Bien. Si alguno tuvo inconveniente con el bot, por favor me explica y lo resolvemos. Pero digo, cuando terminemos la clase me escribe. Bien. Nos quedó resumen de consigna. Esto no lo llegamos a ver. Acá pusimos presentación, consigna TP2. Lo mismo. Acá, en relación a la consigna TP2, van a ir viendo obras que ustedes piensan que la pueden hacer, van a ir validándola en esta semana, ya sea en Discord. Lo más probable es que usemos el canal de Discord, que vayan preguntando ahí. Y la semana que viene ya deberían llegar con una obra validada o no, por lo menos para que tengan el no. Pero sí ya haber hecho el trabajo de seleccionar una obra que ustedes piensan que se pueda resolver. Y así también la clase que viene llegan con todas las preguntas relativas a la consigna, ¿sí? Es muy probable que en ese momento lleguen con la consigna de ¿qué es map? ¿Cómo uso random? Bueno, van a ser preguntas válidas para la semana que viene, ¿sí? Ahora vemos un pequeñito ejemplo, un ejemplo muy chiquito de cómo resolver algo con for de manera modular, y vamos a implementar esto de poner una función y un translate y rotate
en ese ejemplo que vamos a hacer. Ejemplos un poquito más básicos que estos los pueden encontrar en los videos de la cátedra, ¿sí? En la pestaña de los videos. Voy a poner acá una variable float int cantidad. Vamos a poner en cantidad igual 8. Y vamos a hacer en el fotograma un for que recorra con la variable i desde 0, mientras i sea menor que la cantidad, o sea 0, ahora lo repasamos, y que aumente de a 1. Esta es como la sintaxis de declaración con parámetros de for que resuelven la cuenta con la variable i. Y va a entrar, o sea, este for se va a repetir estas veces, con i igual a 0, igual a 1, igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, y a 8 no, porque 8 no es menor que cantidad, que vale 8, ¿sí? Pero sí podemos contar rápidamente que este for se repitió 8 veces, pero el último valor es 7. ¿Por qué? Porque el primero es 0. Estos se llaman índices de base 0, ¿sí? Un índice, está bueno si toman referencia a este concepto, un índice es la posición de un elemento dentro de una serie, ¿sí? Un índice les permite contar la secuencia de elementos. Cuando hacemos un for que aumenta de a 1, los índices suelen ser así, de esas características. Empezar en 0 y contar de a 1, aumentar de a 1. Nosotros por lo general contamos de a 1 empezando en el 1, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, y 5 elementos coincide con el último elemento que acabo de mencionar. ¿Sí? Digo 5, conté hasta 5. Pero en la programación se usan mucho los índices de base 0, donde el primer elemento es 0, 1, 2, 3 y 4, y tengo 5 elementos, pero el último es 1 menos que la cantidad, ¿sí? El último índice es 1 menos que la cantidad. Eso por ahí es lo único confuso en el hecho de pensar los índices. Pero dentro de un for, un índice sería, podríamos pensarlo, es esa variable que va aumentando de a 1. Y es el número de orden, de alguna manera. O sea, es la vuelta 0, la vuelta 1, la vuelta 2. ¿Qué hago dentro de esas vueltas? Bueno, yo creo, si yo quiero dibujar un rectángulo en el ancho de mi ventana, uno al lado del otro, puedo tomar esa variable i, que es la del for, la que está iterando y aumentando de a 1, y usarla para el valor en x. El valor en y le vamos a poner 200, que es el medio de la ventana, y vamos a hacer estos dibujitos de 40,40, o 30,30, estos rectángulos. Si yo le doy play a esto, voy a tener dentro del evento draw, voy a borrar el fotograma y dibujar una serie de 8 vueltas con los valores de i, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y un rectángulo para cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Cada rectángulo se dibujó en qué coordenada, en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El índice, por lo general, no es la propiedad que yo quiero utilizar. ¿Qué propiedad podría ser? La ubicación en X, la propiedad de ubicación en Y, el color de ese elemento que voy a dibujar. Entonces, como no se corresponde directamente con la propiedad, puedo hacer una cuenta con ese índice para encontrar el valor de la propiedad que quiero alcanzar. O sea, mi índice 0, 1, 2, 3, 4, ¿qué cuenta tengo que hacer para que la coordenada en X me logre alcanzar la cantidad de elementos que tengo acá? ¿Qué cuenta tendría que hacer? Multiplicar. Y por una cantidad para que cada multiplicación me dé, o sea, ¿qué ubicaciones tendría que tener esto? 0, si yo tengo la ventana de anchos 400 y voy a dibujar 8 elementos,
¿qué ancho tiene que tener cada uno? Sería 400 dividido 8. 400 dividido 8 es 50. ¿Sí? Entonces, cada ubicación tendría que estar en 0, 50, 100, 150, 200, 250. ¿Qué cuenta me da eso? Fácil. Y por 50. Y por 50 va a ser 0 por 50, 50. 1 por 50, 50. Perdón, 0 por 50, 0. 1 por 50, 50. 2 por 50, 100. 3 por 50, 150, 4 por 50, 200, y ven que la cuenta de cada índice va saltando de a 50 en el total. Y ahí tengo uno repetido a la par del otro. La separación que van a tener entre sí es porque están uno a 50 del otro, pero tiene 30 de tamaño. O sea, este tiene 30, este tiene 30, este tiene 30. Lo vamos a dejar así. Y lo que voy a hacer acá es hacer esto un poquito más complejo, y en lugar de dibujarlo al rectángulo en esta coordenada, lo que voy a hacer es translate a esa coordenada, la coordenada que logré encontrar como punto, ¿sí? Y el rectángulo lo dibujo en 0,0. Podría, además de eso, lograr alguna otra propiedad, por ejemplo, el fill. Lo mismo, con i. Pero ¿qué pasa si hago un fill de i? El primero tiene fill 0, el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es un valor prácticamente negro, por eso están dibujados todos negros. Y me está pasando una cosa más, es que las traslaciones acá son acumulativas. Yo mismo me olvidé de hacer esto. Push, translate, fill, rect y pop. Porque si no, en cada vuelta del for estoy trasladando un poco más y dejando todo el origen de coordenadas bien afuera. Entonces hacemos eso, en cada vuelta el push y el pop. Ahora, este tiene color 0, este tiene color 1, 2, 3, y en valores de grises, eso es prácticamente negro. Si yo quisiera que el último valor de color fuera blanco, tengo que lograr que el valor de fill vaya desde 0 a 255. Esto para hacerlo como regla de 3, ahora lo vemos así, y la semana que viene vemos una función que resuelve esto. Pero yo puedo hacer fácilmente esto. Y por el valor de la escala que quiero alcanzar, el límite de la escala que quiero alcanzar, sobre el límite de la escala en la que me manejo. Si las dos escalas arrancan en 0 y suben progresivamente, yo hago i por el valor de la otra escala, lo divido por la escala que yo me manejo, que en realidad sería dividido por la cantidad, y va a hacer una cuenta matemática para ir saltando el resultado matemático de fill, sea progresivamente, a medida que avanza i desde 0 hasta 7 en este caso, vaya aumentando la cuenta desde 0 a 255. El blanco blanco sería el que se dibujaría ahí afuera en realidad. Sería la cantidad menos 1, pero ahora lo dejamos así. Ahora, lo último que me gustaría mencionar acá es cómo trasladar esto a una función. Me puedo hacer una pestaña nueva, le vamos a poner función módulo. Este nombre de archivo puede ser cualquiera, puede tener cualquier nombre de archivo. Lo importante es lo que vaya a poner acá adentro. Void módulo. ¿Qué va a requerir el módulo que pueda pasarle yo? En principio, seguro, 2 coordenadas X e Y, para que el módulo se dibuje en la coordenada que yo le vaya diciendo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a traer todo esto que era el dibujito de un módulo, lo voy a copiar, cortar,
Lo pego acá. Y lo que hago es translate y rotate. Acá translate a X e Y. Y esta variable la variable Y acá adentro no existe, entonces también tendría que recibir el color que quiero pintarlo. Entonces voy a recibir acá, para el fill, el color que vaya a pintar. Voy a tener 3 parámetros esta función. Entonces, ¿qué hago acá adentro? Invoco la función módulo. ¿Qué coordenada? Y por 50,200 que le habíamos puesto, y le paso el color. Y por 255 dividido, vamos a poner dividido 7, que es el número que sé que quiero lograr la escala. Lo dejo bien así, digamos, como un repasito bastante específico para este caso, pero quiero que vean cómo resuelve el uso de una función, el dibujo de un módulo, como está acá. Si yo quisiera que el módulo rotara uno a la par del otro, tendría que preparar la función para que también reciba un valor de rotación. O también podría, en realidad, también el módulo recibir el índice, el número de índice y sacar su propia cuenta según el número de índice. Ahora, esto que se los dejo como ejemplo hasta acá, les propongo el desafío, en este caso no obligatorio, de encontrar, tanto con la documentación que hay en la web de los videos de Ciclo For, esta propia clase que está grabada y que pueden revisar, más la documentación en las referencias de Ciclo For, o sea, busquen las unidades que hablan de Ciclo For dentro del libro y dentro de la guía rápida de Processing, busquen la documentación de Ciclo For, y les propongo el desafío de, por ejemplo, encontrar alguna escena cotidiana de su entorno. Miren, yo tengo acá la cajita de un producto, te lo voy a mostrar, se fue el video acá. Voy a dejar de compartir. Bien. Esto que les muestro acá es, por ejemplo, un envase de un producto, una lamparita, y tiene acá en una de sus caras no sé, las características de este producto, y están representados justo como rectángulos. O acá de frente, abajo del producto, tiene 3 cuadraditos que están mostrando alguna característica. Los desafío a que busquen algún objeto cotidiano que tenga algún elemento que puedan ustedes dibujar por la repetición de un ciclo for. Por ejemplo, una frazada, un mantel, las ventanas del colectivo, la fachada de un edificio que tiene ventanas modulares, o cualquier objeto cotidiano. Si buscara por acá, podría encontrar algo que más o menos pueda ser un ejemplo más, pero me imagino que se imaginan, se pueden dar una idea de qué objeto encontrar. No sé, una golosina que, no sé, como los chicles Adams, ¿se acuerdan? En pastillas. Poder hacer esa representación de un objeto cotidiano utilizando ciclo for, ya sea en una o en 2 dimensiones. Y además, encontrar una obra que sea la que ustedes vayan a intentar replicar en la consigna del TP2. Bien, ¿preguntas? Mientras van pensando si hacen alguna pregunta, les hago un resumen. Entonces yo ahora les voy a pasar esto, cuando suba el video, lo voy a publicar.
y les paso el link al video, acuérdense, en la pestaña de los contenidos de la comisión. Voy a poner en el Discord que hay algo en relación a eso, y voy a preparar un espacio en el contenido de la comisión, hay un espacio para validar la consigna, así no llenamos el Discord acá, para que puedan enlazarlo y subirlo al colaboratorio. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos martes que viene presencial, ¿sí? Vayan con consultas en relación a al tema de la consigna principalmente, ¿no? TP2. Si no hay preguntas, los voy saludando y nos vemos entonces semana que viene.